Ok, saludos gente de YouTube, saludos profesor. Mi nombre es Dali Minaya, matrícula 2022-1438. En esta ocasión vamos a hacer la parte 2 del laboratorio número 1 de FortiGate Security, que es configurar NAT con IP pools. ¿Qué son IP pools? Son un grupo de direcciones que van a ser utilizados para que, como función de traducir las IPs internas hacia las IPs públicas. Estos grupos de direcciones son prácticamente un rango de IP públicas que está dentro de la red, obviamente, la cual ese será su rol: traducir direcciones internas para así salir a internet. Entonces vamos aquí vamos a configurar un grupo de direcciones para esta red. Aquí he configurado la barra prácticamente el prefijo, que es 24, el CIDR, perdón, el 24. Entonces vamos aquí. Normalmente nosotros por defecto utilizamos User Going Interface Address, que prácticamente utiliza la IP que está configurada aquí como para traducir las IPs internas. ¿Qué pasa? Por defecto, como es una sola IP, por defecto, eh, esta configuración utiliza PAT, que es por Address Translation, que es para traducir puertos internos hacia externos, que es normalmente lo que hace. Porque si, por ejemplo, si este PC manda un paquete hacia internet con el puerto, por ejemplo, 1000, y esta PC también manda un paquete por este mismo puerto, ¿qué va a pasar? Habrá una colisión. Lo que hace el PAD es que traduce ese puerto y, 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 lo, y prácticamente lo traduce a un puerto aleatorio, prácticamente, por ejemplo, este de aquí, para así evitar colisiones. Entonces vamos aquí, Use Dynamic IP Pools, y aquí vamos a crear un grupo de IPs. Recordemos que es esta. Vamos a ponerle aquí NAT. Vamos a poner, por ejemplo, 60.80. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí uno puede especificar, obviamente, un rango de IP, o puede ser una sola IP. Aquí he especificado una sola IP. Ok. Eh, las IP los grupos de IP dinámicas tienen cuatro tipos. Una llamada es overload, que es prácticamente el por defecto, que es prácticamente requerido si solo vamos a usar una sola IP, porque esto, este modo nos permite la función de traducción de puertos, para así hacer una función de muchos a varios. Claro, así que mientras más IP, más disponibilidad, obviamente, pero es importante tenerlo prácticamente activo el pad, porque si solo tenemos una sola IP, vamos a ponerlo y vamos a hacer ping con este de aquí. Vamos a ver, show IP, show dash SP. Vamos a asignarle una IP privada, obviamente, y hacer ping hacia internet. Oh, ¿qué pasó? Ok, reinicié ya este dispositivo. Vamos a hacer ping de nuevo. Ok. Con obviamente, con este grupo de direcciones, con el tipo de overload, lo que hará es que va a traducir los puertos
porque como podemos ver, se manda a el destination port es el mismo puerto. Y aquí lo que hace es que configura el source NAT port y lo traduce a un conjunto de puertos aleatorios para así no hacer colisiones, ya que están utilizando prácticamente, porque el origen obviamente es del mismo puerto, y eso es lo que hace. Entonces vamos a seguir con el siguiente tipo, que es one-to-one. One-to-one es prácticamente lo contrario de overload. Aquí prácticamente se asigna una IP pública a una IP privada. Por ejemplo, déjame encender esta, como hemos configurado una sola IP pública, el dispositivo que prácticamente haga, por ejemplo, uso de ella, se va a se le va a dejar asignado este IP hasta que termine las sesiones. Por ejemplo, vamos a dar lo que configurar con una sola IP, hay que configurar que nunca termine. Y ahora sí, si vemos que está haciendo uso de SIP, obviamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Si queremos acceder a internet con, con este dispositivo, no nos va a dejar. No nos va a dejar porque como solo hemos configurado una sola dirección NAT y no hay más disponibles, entonces no tiene la posibilidad de acceder a internet porque no hay una dirección NAT disponible para él, porque como es solo asignado una y se mantiene y además que se mantiene hasta que uno termine la sesión. Y si vamos así, vemos que ya puede salir a internet, pero como ahora mismo está utilizando la NAT, obviamente no podrá. Parece que timeout porque ya está haciendo uso y no hay más direcciones NAT configuradas, solo una. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es configurar más. Por ejemplo, desde el 5 al 10. Y vamos a ver que ya es capaz de hacer pin porque hemos asignado más IPs, más direcciones NAT. Que vamos aquí vemos que hay dos direcciones IP, direcciones NAT, uno para y otro prácticamente uno para cada uno. Eso es one to one, una IP pública a una IP privada y nada más, no se puede compartir. Entonces vamos a ver el otro tipo, que es, si no me equivoco, fixed point range, que es parecido al overload, pero aquí tenemos la posibilidad de especificar el rango de IPs privadas que va a hacer uso de las direcciones NAT. Entonces aquí vamos a configurar, por ejemplo, obviamente esta red. Vamos a ver. Aquí vamos a poner esta. Aquí especificamos solamente una IP, que fue la de esta máquina que está aquí. Aquí también uno puede configurar los puertos, la cantidad máxima de puertos que puede utilizar una
un usuario. Si prácticamente hace 32 sesiones, obviamente con diferentes puertos, source NATs, prácticamente después de haberlas utilizado todas, se le va a caer la conexión. Por ejemplo, vamos a hacer ping. Obviamente este va a funcionar, pero como este no está dentro del rango, no va a funcionar. Ya que no está dentro del rango, es que nada, este prácticamente tiene el 3. Y obviamente, si uno amplía el rango hacia hasta que completar 5, que ya cubre la IP de esta, ya este puede hacer ping. Y este también, obviamente. Pero vamos a ver este modo también. Vamos a probar esto. Aquí el mínimo es 32, no más de ahí. ¿Qué pasa? Si uno configura esto, prácticamente la cantidad, prácticamente el pad es ilimitado, pero si uno configura, por ejemplo, este modo va a ser limitado la cantidad de puertos para cada usuario. En teoría, después de hacer 32 pings, se va a caer la conexión, porque cada ping es una nueva sesión. Es una sesión nueva. Cada ping que hace ya es una sesión nueva. Entonces, vamos a esperar acá hasta que llegue al límite. No, cada vez se agranda más. Ya, ya que ha llegado al límite, que son 32 puertos, va a denegar la conexión hasta que uno termine las sesiones. Y va a seguir. Okay. Y el último puerto, y el último modo, que es por block allocation, que es prácticamente una manera también de limitar los puertos para los usuarios. Aquí dice que el tamaño de los bloques es de 128 puertos. O sea que un bloque tiene 128 puertos y uno le puede asignar, por ejemplo, 8 bloques a un usuario o un solo bloque a un usuario, que obviamente va a utilizar 128 puertos. Eso es prácticamente lo que dice aquí. Por ejemplo, 1000 puertos, un bloque puede tener 1000 puertos y los usuarios pueden utilizar 2 bloques por usuario, o sea que van a tener los 1000 puertos, ya que le estamos asignando 2 bloques que contienen 1000 puertos, y eso es prácticamente lo que dice aquí. No puedo probarlo, en verdad no sé cómo probarlo, pero eso es todo. Y ya con eso hemos terminado en este video. Vamos a terminar. Y gracias por verlo.